hombre siempre ha deseado encontrar la fórmula para no morir, ser eterno. Pero la ciencia y todos sus métodos no han logrado alcanzar esta meta. La única manera de ser eterno es a través de la memoria colectiva de los pueblos, donde uno puede alcanzar este deseo, la eternidad. Hoy hablaremos de un hombre que no ha muerto, sigue vivo en la memoria de un pueblo. Bernardo Reyes, el gobernador de Nuevo León. Hoy, en Líderes, el general Bernardo Reyes, gran promotor del desarrollo industrial de Monterrey. Conozca su historia en Líderes. Esta historia, que tiene que ver con Nuevo León, comienza a muchos kilómetros de aquí, en el país vecino de Nicaragua. Ahí nace Doroteo Reyes, abuelo de nuestro personaje. Doroteo Reyes sale de Nicaragua en un barco mercante rumbo a México. Y este barco es atacado por piratas chinos, que robaron toda la mercancía y mataron a todos los marinos que iban por ahí, con excepción de Doroteo, que era un joven de 15 o 16 años. Y lo lanzaron a las playas de Jalisco. Y como decía mi tío Alfonso, que podía ser un hombre de 16 o 15 años desnudo en las playas de Jalisco, pues formar una familia. Doroteo tuvo un hijo que se llamó Domingo Reyes, que se convirtió en un militar reconocido y valiente. Domingo Reyes se acredita como militar más por la pasión de las armas y por el gusto y el honor y la dignidad de ser un militar, que por cualquier otra cosa equivalente a dinero. Domingo se enamora de una mujer de nombre Guadalupe Ogazón, se casa con ella y tiene 3 hijos, pero esta muere. Domingo seguiría formando parte de la familia Ogazón, ya que la hermana de la difunta sería su siguiente esposa. Este prolífico matrimonio procrearía a 6 hijos y así, un 20 de agosto de 1849, llega al mundo uno de los personajes claves en la vida de Nuevo León, Bernardo Reyes. Era un león colorado. Era bravo, estudioso, muy brillante. Pasaría a la historia como el padre de la industrialización de Nuevo León y también padre del regiomontano universal Alfonso Reyes. Pero vayamos por partes. A los 14 años Bernardo era un estudiante, pero escucha que los franceses habían invadido a México y no soportó la indignación y decide defender a su nación. En las trincheras seguía estudiando. No tenía mucha instrucción militar, pero llegó a ascender a general de división debido a su visión de la estrategia, valentía y arrojo. Debido a ese valor, es herido varias ocasiones. Fue detenido por el ejército enemigo, y cuando se dan cuenta que lo sacan de una trinchera donde estaba, se dan cuenta que es un joven muy pequeño, preguntan quién es, pues saben que es sobrino de Ogazón, hijo de Domingo Reyes, y dicen, no es posible que este niño ande aquí matándose solo, y lo llevan a su casa y lo regresan al seno de su madre. Tomó las armas para combatir a los imperialistas en Michoacán, luego con los lanceros de Jalisco le tocó estar en Querétaro en los días más álgidos del sitio. En mayo de 1867, el joven Bernardo presencia en Querétaro uno de los actos que lo marcarían para toda la vida. Un fusilamiento. El condenado, Maximiliano de Habsburgo. El general norestense, Mariano Escobedo, le pide su espada a Maximiliano y le ordena a su pelotón abrir fuego. Lleno de patriótica emoción, Bernardo Reyes asciende a capitán, con don Benito Juárez como presidente. Y yo pienso que el jovencito participaba de aquellas ideas y se solidarizó con el pensamiento de Juárez y de su gente para participar en el momento de la restauración de la República. La República nació en 1824. En 1872 se casa con la jalisciense Aurelia Ochoa, con quien procrearía 12 hijos.
En 1876, al triunfo de la rebelión de Tuxtepec, encabezada por el general Porfirio Díaz, alcanza el grado de teniente coronel de caballería. Desde entonces, Reyes será un fiel y leal colaborador de Porfirio Díaz e iniciaría una brillante carrera militar. Lealtad al gobierno constituido, siempre para bien o para mal suyo, la divisa del general Bernardo Reyes. Al regresar, hablaremos de su carrera militar, en la que destacó por su valentía, su audacia, el buen trato a sus soldados y subordinados. Tiempos de gran convulsión política en México fueron aquellos en los que Porfirio Díaz consolidó su poder, una tarea en la que Bernardo Reyes participó activa y destacadamente, al grado de convertirse muy pronto en uno de los hombres clave del controvertido régimen del general Porfirio Díaz. Ya para 1877, su mente estratega logra que Bernardo Reyes ascienda a coronel y comandante de caballería en Tepic, Nayarit. Bernardo Reyes fue comisionado militarmente para la zona de Sinaloa, Sonora y la Baja California, particularmente porque en Sonora había levantamientos, rebeliones de los indios yaquis y mayos, y él fue a pacificarlos. Estos estaban tan agradecidos de la forma y trato que recibían de él, que le obsequiaron un sable con el registro de el León Colorado, que es como lo conocían los indios. En 1885, Porfirio Díaz decide neutralizar a los generales rebeldes del norte, Jerónimo Treviño y Francisco Naranjo, quienes tenían gran fuerza en Nuevo León y Coahuila. Para apaciguarlos, Díaz manda a Bernardo Reyes, quien llega a Monterrey en septiembre de ese año. ¿Por qué Díaz decide apaciguar a Jerónimo Treviño y a Francisco Naranjo? Temía a don Porfirio de sus viejos compañeros de armas, particularmente con Jerónimo Treviño y con Francisco Naranjo, que se levantaran en su contra. En ese entonces, Nuevo León tuvo una crisis política en la que cae el gobernador Genaro Garza. En ese momento, Bernardo Reyes es nombrado gobernador provisional. Bueno, pues es obvio que cuando él llegó como jefe político, pues lo veían con muchísimos resabios, porque aquí los que mandaban y gobernaban, pues eran Treviño y Naranjo. La gente lo vio con la cautela con que se ve a un desconocido, pero pronto vio que se trataba de un hombre cabal, de un hombre recto, de un hombre profundamente honrado a carta cabal. La visión que lo caracterizaba ayudó a que Reyes mejorara Nuevo León, acabó con la inseguridad, combatiendo el bandidaje y activó la economía para mejorar las condiciones de vida de la población. ¿Y qué tipo de obras públicas hizo? Bueno, lo primero que se construyó aquí, por instrucciones presidenciales por supuesto y por una necesidad urgente, no fue un palacio de gobierno ni otra cosa, fue el penal del Estado, la penitenciaría del Estado. Recuerda que estaba por Pino Suárez, este grandioso monumento que yo alcancé a conocer. Erigió un templo que de un estilo gotizante, mejor dicho, el de San Luis Gonzaga, que está por las calles de Hidalgo. Al lado del templo, pasando cierta casa, estaba la casa del general Reyes. Creó una junta llamada Junta de Mejoras Materiales, transformando la Plaza Zaragoza y el Colegio Civil, además de la reconstrucción del Mercado Colón. Comunicó a Matamoros con Monterrey a través de un tren. También apoyó la creación de la línea del Golfo entre Coahuila-Tampico, pasando por Monterrey. Estas acciones activaron la economía. A Monterrey la levantó increíblemente al introducir los servicios de agua y drenaje en la ciudad. Por lo pronto parece que la ciudad había sido bombardeada. Claro, excavaciones por todas partes, pero la ciudad tuvo por primera vez a partir de 1904, 1905, los servicios de agua y drenaje en la ciudad. Esto era un alarde de modernismo y de oportunidad para que Monterrey se ensanchara urbanísticamente.
el incansable gobernador construyó el Palacio de Gobierno y la Calzada Unión, hoy Avenida Madero, y la Calzada Progreso, hoy Avenida Pino Suárez. Pues todo el mundo criticaba a don Bernardo de abrir esta avenida con pretensiones de los Campos Elíseos de París, en fin, pero con una visión formidable, porque la gran industria estaba instalándose hacia el norte. Desde el 95 empezó a construir un nuevo Palacio de Gobierno. Él había estado como jefe de la zona militar en San Luis Potosí, se enamoró de esa cantera rosa tan hermosa de San Luis e hizo traerla. Y entonces el Palacio de Gobierno está construido con cantera de San Luis y vinieron cantereros de allá que sabían hacer este trabajo. Surgió un edificio maravilloso. Bernardo Reyes hizo mucho por la educación pública, haciendo gratuita la escuela primaria y construyendo grandes escuelas. Por primera vez se crea en el Estado una educación secundaria y profesional para mujeres de Nuevo León. Aunque de costumbres muy distintas, el general Bernardo Reyes se entendió muy bien con los regiomontanos. En Nuevo León hizo su carrera política como gobernador del estado. Protegió el desarrollo industrial de Monterrey y la región. Y además, el mejoramiento de los trabajadores. Durante su gobierno, Monterrey se consolidó como un modelo exitoso para todo el país. Durante su gobierno se crearon las industrias regiomontanas como la cervecería Cuauhtémoc, la fundidora de fierro y acero de Monterrey, la vidriera Monterrey, la ladrillera Monterrey y muchas más. Todo esto se logró en gran parte por no cobrar impuestos a las empresas por un periodo de 20 años hasta que produjeran y fueran rentables. Reyes acabó con los peones o semiesclavos y decretó un salario mínimo para la población. También expidió leyes protectoras de los trabajadores, como la iniciativa de ley sobre accidentes de trabajo aprobada en 1896, que establecía, entre otras cosas, que las empresas deberían pagar los gastos médicos y las medicinas de los trabajadores. Hombre ilustrado y culto, al que le gustaba la literatura, la poesía y sobre todo la historia, como nos lo cuenta su hijo don Alfonso Reyes. El general Bernardo Reyes llegó a Monterrey como apaciguador, pero terminó como modelo de gobernador y de constructor de ciudades modernas y prósperas. Por razones de historia, por carácter o por decisión, los regiomontanos siempre le han abierto sus puertas a los que vienen de fuera y traen talento y deseos de trabajar. Jalisciense de corazón, al llegar a Monterrey el general Bernardo Reyes trabaja y cumple como regiomontano. El 17 de mayo de 1889 nace Alfonso Reyes, su noveno hijo. Alfonso desde pequeño admiró e imitó a su padre. En la antigua casa de don Bernardo, en la plazuela de Bolívar, hay ahí una institución comercial ahora y hay una pequeña placa que la Sociedad de Historia colocó para recordar el nacimiento de este ilustre escritor. Por supuesto que Reyes ve en su hijo aquel literato que no pudo ser él por dedicarse a otros menesteres, y entonces apoyó a su hijo en todo, abierto en todo. Le abría los libros de su biblioteca, y que tenía muchísimos, por cierto. Mi tío Alfonso se tiraba debajo de las mesas del comedor para poder hojear los libros porque era muy pequeño. Dentro de esos años como gobernador, Reyes tuvo que separarse de su cargo al ser llamado por el presidente Díaz para integrarse a su gabinete. Porfirio Díaz lo nombra ministro de guerra, pidiéndole corrigiera al ejército. Reyes obedece y corrige lo que estaba mal, acaba con la corrupción. Todo esto lo hace más popular, pero también le crea enemigos. Por intrigas y conspiraciones de sus enemigos, tiene que renunciar como ministro de guerra. Pero yo creo que Porfirio Díaz sintió pasos. Y ya no era aquello de rodéenme de hombres gordos, que decía Julio César. Más bien había lobos famélicos. Y Díaz sabía que el único hombre en este país que podía mantener pacífico
al mismo, era Reyes. Por eso lo mandó llamar y lo hizo ministro de la guerra. Regresa a Nuevo León para seguir con el desarrollo del Estado. El 19 de diciembre de 1898, el presidente Porfirio Díaz llegó a Monterrey para una visita de 4 días. En un discurso pronunciado durante un banquete en el Teatro Juárez, el presidente Díaz dijo: General Reyes, así se gobierna, así se corresponde al soberano mandato del pueblo. Bernardo Reyes, el guardián de la frontera. Entonces hubo quienes pensaron en él como el sucesor de Porfirio Díaz. La locura en el país por respaldar la candidatura a la vicepresidencia de la República, había vicepresidente en don Bernardo, porque era el único que el país deseaba para suceder a Porfirio Díaz. En el último rincón del país traía la gente un clavel rojo que era el símbolo de Bernardo Reyes, pero Porfirio Díaz prefería a Ramón Corral de Sonora. Te preguntaban, ¿y este Corral de dónde es? Pues de los Corrales de Sonora. Los coyotes famélicos a los que me referí, que les llamaban los científicos, se dedicaron a intrigar en una forma terrible entre Porfirio Díaz contra Reyes. ¿Por qué? Porque veían que el general se iba apagando lentamente y que quien debería tomar las riendas del país, único capaz de tomar las riendas del país sin derramamiento de sangre, era Reyes. Si quieres te digo en qué acabó. Por favor. Pues termina Porfirio Díaz por cometer uno de sus más graves errores, el más grave de todos, que fue simular un destierro, enviándolo a revisar las tropas prusianas a los países como Francia y como Alemania, aquel general a quien se le rindieron grandes homenajes. Y no se nos olvide que era un niño de 14 o 16 años que combatió a los franceses. Y en Europa los generales franceses le rindieron homenaje a Reyes. Fíjense cómo se escribe la historia. En el instante en que Reyes sale de este país, se le echaron encima a Díaz. México entraba en caos. La revolución era inminente. Es cuando Bernardo Reyes decide regresar de su exilio en París a México. Primero se relaciona con Madero, pero por intrigas hay distanciamiento. Madero había pactado con Reyes el Ministerio de Guerra, pero los maderistas se opusieron y obligaron a Madero a romper el compromiso. Roto el compromiso con Madero, el general Bernardo Reyes lanza su candidatura a la presidencia en 1911, en un ambiente de total inestabilidad política. Reyes renunció a participar en las elecciones por las presiones que ejercieron sobre él los maderistas. A partir de su renuncia a la candidatura presidencial, consideró necesario un movimiento armado. Desde San Antonio, Texas, Bernardo Reyes emite un plan político el 16 de noviembre de 1911. Desconocía a Madero como presidente. Y se encuentra con que en la frontera sus antiguos amigos ya no lo son. Y ahora se encuentra totalmente solo, al grado de que un soldado de ínfima categoría, un cabo de Linares, lo aprende, va a dar a Tlatelolco, a la prisión de Tlatelolco. Rodolfo Reyes, hijo de Bernardo, participa en un nuevo intento por derrocar a Madero, junto con los generales Manuel Mondragón y Gabriel Ruiz. El interés primario de Rodolfo era liberar de la cárcel a su padre. Esta sublevación duró 10 días, del 9 al 19 de febrero de 1913. De ahí el nombre de la Decena Trágica. El 9 de febrero en la madrugada son liberados Bernardo Reyes y Félix Díaz y avanzan cabalgando hacia Palacio Nacional, donde el exgobernador de Nuevo León, Bernardo Reyes, es acribillado. Ese golpe, coup d'état, o como le quieran llamar,
que se iba a dar a las 7:30 de la mañana se da a las 10:30, cuando ya sabía todo el mundo lo que estaba sucediendo. ¿Y qué resulta? Pues que cambian la guardia en el palacio. Y es cuando sale el general Lauro del Villar a decirle: general, por favor, le dijo, tengo instrucciones de tirar contra usted, no me haga eso, en plena plaza, en el Zócalo, frente al Palacio Nacional. Y Reyes le dice, el general Reyes: no muere de espaldas, muere de frente. Y lanzó el caballo en un perfecto acto suicida. Reyes acabó su vida así, como era, como un león colorado. Esa es la historia del general Reyes. Hay un bellísimo romance del 9 de febrero escrito por Alfonso Reyes en homenaje a su padre, conmovedor, porque don Alfonso idolatraba a su padre, lo elevaba, lo dignificaba, lo veía de proporciones colosales. No se puede comprender la obra de Alfonso Reyes si no se conoce, se entiende y se comprende la oración del 9 de febrero. Ahí Alfonso Reyes dejó plasmado para siempre el honor y la dignidad y la emoción de ser hijo del general Reyes. Si la fortuna política le hubiera sido favorable, quizás el general Bernardo Reyes habría llegado a la presidencia de la República y tal vez la historia de México sería otra. Años más tarde, su hijo Alfonso Reyes escribiría: con la desaparición de mi padre, muchos, entre amigos y adversarios, sintieron que desaparecía una de las pocas voluntades capaces, en aquel instante, de conjurar los destinos. Por las heridas de su cuerpo parece que empezó a desangrarse, por muchos años, toda la patria.